En el oscuro mundo del espionaje moderno, existe un nombre que ha revolucionado para siempre la vigilancia estatal. El caso Pegasus. Software called Pegasus. Pegasus is known as Pegasus. Pegasus. Este software de ciberespionaje israelí no solo ha infectado los teléfonos de narcotraficantes y terroristas, sino también los de presidentes, multimillonarios y periodistas. Detrás de esta tecnología se encuentra NSO Group, una startup que pasó de operar desde un gallinero reformado a facturar millones espiando a medio mundo, para finalmente caer en desgracia por los mismos abusos que decía combatir. Pero antes de continuar, si te interesa el mundo del espionaje, la ciberseguridad y las historias empresariales que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Cada semana investigamos a fondo casos como este que te van a sorprender. Hoy descubriremos cómo 3 emprendedores israelíes crearon la herramienta de espionaje más sofisticada del planeta, cómo ayudó a capturar al Chapo Guzmán, cómo espió a Jeff Bezos y contribuyó al asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y cómo todo esto llevó al colapso de una empresa valorada en más de $1.000 millones. Para entender la historia de NSO Group, primero debemos comprender el ecosistema israelí de ciberseguridad. Durante décadas, Israel ha transformado su inteligencia militar en un verdadero laboratorio de innovación tecnológica. El corazón de este sistema es la Unidad 8200, una división de élite del ejército israelí especializada en ciberespionaje, interceptación de comunicaciones y guerra digital. Esta unidad es legendaria en el mundo de la ciberseguridad. Su operación más famosa ocurrió en 2010 cuando desarrollaron Stuxnet, un gusano informático tan sofisticado que logró sabotear el programa nuclear iraní, destruyendo físicamente las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Generación tras generación, la Unidad 8200 ha formado a jóvenes programadores en el arte de romper sistemas, interceptar comunicaciones y manipular información a escala estatal. Cuando estos soldados completan su servicio militar obligatorio, muchos se incorporan al sector privado y fundan empresas de ciberseguridad. Este fenómeno ha convertido a Israel en una potencia mundial en tecnología de vigilancia. En este contexto surgieron Shalev Julio y Omri Lavie, 2 amigos del instituto cuya conexión con la Unidad 8200 sigue siendo objeto de debate. Algunas fuentes afirman que formaron parte de esta élite militar, mientras que otras lo niegan rotundamente. Uno de sus primeros inversores declaró: no venían de la inteligencia militar, no eran niños de bien, apenas eran informáticos. Sin embargo, informaciones posteriores vincularían a múltiples empleados de NSO con el entorno de inteligencia israelí. A comienzos de los años 2000, Julio y Lavie fundaron Mediaand, una empresa que permitía comprar productos anunciados en televisión. Tras un éxito inicial, la crisis financiera de 2008 arrasó con el proyecto. Pero estos emprendedores estaban destinados a algo más grande. En 2007, Apple había lanzado el iPhone, inaugurando la era de los teléfonos inteligentes. Millones de dispositivos conectados, cada uno con cámara, micrófono y GPS en el bolsillo de sus usuarios. Un mundo lleno de posibilidades y vulnerabilidades. Julio y Lavie comprendieron el potencial de este nuevo ecosistema y se unieron al equipo fundador de Community Edge, una aplicación diseñada para tomar el control remoto de smartphones. El plan original era venderla a operadores móviles para servicios de asistencia técnica, pero pronto llamaron la atención de clientes muy diferentes. Un año después del lanzamiento de Community Edge, Julio y Lavie visitaban a un cliente en Europa cuando fueron contactados por una agencia de seguridad europea. Los emprendedores estaban asustados, temiendo haberse metido en problemas legales. Sin embargo, los agentes tenían otra propuesta. Querían su cooperación para salvar vidas. El problema que enfrentaban las agencias de inteligencia era claro. Antes de los smartphones, el espionaje era relativamente sencillo: pinchar teléfonos fijos y escuchar conversaciones. Pero con la llegada de los teléfonos inteligentes y los servicios de mensajería cifrada como WhatsApp, todo se complicó. El cifrado de extremo a extremo hacía imposible interceptar comunicaciones de la manera tradicional. Community Edge, sin saberlo, había resuelto este problema. Si podían piratear directamente el dispositivo, podrían eludir por completo el cifrado y acceder a toda la información antes de que fuera protegida. Lo que necesitaban era un spyware, un software que permitiera robar toda la información de los teléfonos móviles de objetivos específicos. Julio y Lavie quedaron fascinados con la idea y propusieron a la junta directiva de Community Edge cambiar completamente el rumbo de la empresa. El resto de los directivos rechazó la propuesta, considerándola un giro drástico e innecesario, ya que la empresa mostraba señales de éxito en su modelo original. Pero Julio no se rindió. Según su propio relato, mientras participaba como voluntario en una misión de rescate en Haití tras el terremoto de 2010, sacando cuerpos de los escombros de una universidad derrumbada, tomó una decisión. Si podía salvar vidas con su tecnología, lo haría.
La oportunidad de negocio era clara y muy tentadora, pero Julio y Lavie necesitaban experiencia en seguridad e inteligencia. Decidieron incorporar a Niv Karmi, un exagente del Mossad y experto en ciberseguridad. Así fundaron NSO Group en 2010. El nombre proviene de las iniciales de los tres fundadores, Niv, Shalev y Omri. La división de roles era clara. Julio y Lavie se encargarían del aspecto empresarial y comercial, mientras que Karmi lideraría el desarrollo técnico. Pero lo más importante fueron las 3 líneas rojas que establecieron, y que según ellos, marcarían los principios éticos de la empresa. Solo venderían a entidades gubernamentales legítimas para evitar que la tecnología cayera en malas manos. Nunca tendrían visibilidad sobre los objetivos del software para mantener la privacidad operativa de sus clientes. Todos los contratos debían ser aprobados por la Unidad de Control de Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel. Según Lavie, estas decisiones se tomaron para poder dormir por la noche. La ironía de esta declaración se haría evidente años después. Para completar la típica historia de emprendedores que comienzan en un garaje, NSO le dio un toque israelí. Su primera sede fue un gallinero reformado dentro de un moshav, una comunidad agrícola cooperativa similar a un kibutz. 7 meses después de fundar la empresa, NSO tenía lista la primera versión de su producto, una herramienta completa de espionaje que agencias y cuerpos policiales podían usar sin necesidad de desarrollar sus propios sistemas. Lo llamaron Pegasus, en referencia al caballo alado de la mitología griega. Según Julio, el nombre era perfecto. El software era como un caballo de Troya enviado por el aire directamente a los teléfonos objetivo. NSO no tardó en encontrar a su primer cliente. México, un país que enfrentaba una guerra brutal contra los cárteles del narcotráfico. Según reportó The New York Times, las negociaciones iniciales ocurrieron en marzo de 2011 en un lugar bastante peculiar, un club de striptease de la capital mexicana. A los funcionarios mexicanos, el precio les parecía demasiado alto, así que entre vasos de tequila y bailarinas, NSO propuso hacer una demostración en vivo del sistema. Unos meses después, el equipo de NSO acudió a una base militar donde fueron recibidos nada menos que por el presidente Felipe Calderón y el secretario de Defensa Guillermo Galván. La demostración fue devastadoramente efectiva. Mostraron cómo podían piratear un teléfono móvil de forma remota y todo lo que podían hacer con él después. La exhibición fue tan contundente que el acuerdo se cerró de inmediato. En pocos meses, NSO ya había instruido al personal mexicano en el uso del software. La mañana de Navidad de 2011, Felipe Calderón llamó personalmente a NSO para agradecerles lo que consideraba el mayor regalo de Navidad que se podría dar al pueblo mexicano: un arma capaz de detener a Joaquín El Chapo Guzmán. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vieron en esa demostración? ¿Cómo funcionaba esta tecnología revolucionaria? Pegasus no era solo un software de espionaje más, era un sistema completo, una plataforma de vigilancia que incluía formación, soporte técnico y consolas operativas. NSO incluso proporcionaba manuales de instrucciones detallados que describían todo el proceso, desde que un cliente solicitaba acceso a un objetivo. NSO vendía Pegasus como cualquier empresa de software moderno. Tarifa inicial, $500.000 por instalar el sistema. Tarifas escalonadas, según la cantidad de teléfonos a espiar, con descuentos por volumen. Mantenimiento anual, 17% del valor total del contrato a partir del segundo año. Era complicado saber exactamente cuánto pagaba cada país porque, como es lógico, NSO no emitía facturas que dijeran servicios de espionaje varios. Además, gobiernos como el mexicano ocultaban estos contratos detrás de sociedades pantalla. El proceso comenzaba cuando un cliente pedía acceso a un objetivo. El equipo técnico de NSO preparaba entonces el vector de entrega, es decir, la manera de infectar el teléfono. Había varios métodos. 1. Métodos tradicionales. Enviar al objetivo un SMS o un enlace malicioso esperando que lo abriera. Esto requería cierta ingeniería social, pero era efectivo. 2. Interceptación física. Si no tenían el número de teléfono, podían acercarse físicamente al objetivo con una antena falsa que engañaba al dispositivo y lo obligaba a comunicarse con ella. 3. Infección de clic cero. Lo más impresionante era que Pegasus podía infectar un teléfono sin que el usuario tuviera que hacer ningún clic. Esto se lograba explotando vulnerabilidades de día cero, Zero Day, en aplicaciones instaladas en el teléfono objetivo, como apps de mensajería o visualizadores de imágenes. Una vulnerabilidad de día cero es un fallo de seguridad en un software que los propios desarrolladores todavía no saben que existe, por lo que no han podido parchearlo. NSO estudiaba obsesivamente estas vulnerabilidades. Solo con conocer el número de teléfono y confirmar que tenía ciertas aplicaciones vulnerables instaladas, Pegasus podía introducirse sin que la víctima pudiera hacer nada para impedirlo.
El exploit, código malicioso, llegaba a través de una llamada, mensaje o SMS y atacaba la vulnerabilidad identificada. Este exploit abría una puerta por la que se colaba un pequeño programa, el agente del sistema. Este agente se instalaba en un nivel profundo del sistema operativo, donde los antivirus y controles de seguridad estándar no suelen llegar. Toda esta instalación era completamente silenciosa. Para la víctima, el teléfono seguía funcionando con total normalidad. Una vez instalado, Pegasus podía recoger prácticamente cualquier tipo de información. Localización GPS en tiempo real, mensajes de todas las aplicaciones, registro completo de llamadas, contactos y agenda archivos almacenados, calendario y eventos, activación remota del micrófono, activación remota de la cámara, capturas de pantalla. Los clientes podían configurar Pegasus para recopilar todos los datos del objetivo o solo información específica. Por ejemplo, el software podía enviar una alerta y comenzar a grabar únicamente cuando el objetivo se comunicara con un número específico, llegara a una ubicación determinada, se desplazara a una zona geográfica particular. Era un servicio de espionaje completamente automatizado. No hacía falta ser un experto informático para manejarlo. El sistema incluía incluso alertas automáticas que avisaban al operador cuándo debía prestar atención. Pegasus copiaba la información, la comprimía en pocos cientos de bytes y la cifraba para transmitirla desde el teléfono a un servidor de mando y control instalado en la red del cliente. La información se enviaba a intervalos regulares cuando el dispositivo estaba encendido y tenía conexión a Internet. Hasta que los datos se transmitían, se almacenaban en un buffer oculto y cifrado, configurado para ocupar como máximo el 5% del espacio disponible del dispositivo. El software incluía detalles sorprendentemente considerados. Podía transmitir datos vía Wi-Fi o redes móviles. Si el objetivo viajaba a zonas con tarifas de roaming, solo usaba Wi-Fi para no generar costos sospechosos. Si la batería estaba por debajo del 5%, no transmitía nada para evitar agotar el dispositivo. Cuando se transmitían los datos, pasaban por nodos ubicados en distintas partes del mundo para ocultar el destino final y la identidad del espía. Pegasus se promocionaba como indetectable e incluía mecanismos sofisticados de protección. Autodestrucción remota. Podía activarse a distancia para eliminar cualquier rastro autodestrucción automática. Si el software no se comunicaba con los servidores durante un tiempo prolongado, se desinstalaba automáticamente. Inicialmente, NSO promocionaba Pegasus exclusivamente como una herramienta para combatir el crimen organizado, el terrorismo, el blanqueo de capitales y el narcotráfico. Para ello, exigía a sus clientes firmar acuerdos de compromiso sobre el uso legítimo del software, y al principio, las cosas parecían funcionar según lo planeado. Según NSO, Pegasus ayudó a desmantelar una red internacional de abuso infantil en Europa. Pero el gran éxito mediático llegó en 2016 con la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Supuestamente, Pegasus ya se había utilizado en 2014 para rastrear las comunicaciones del líder del cártel de Sinaloa, lo que permitió localizarlo y encarcelarlo. Sin embargo, en 2015, El Chapo logró una fuga espectacular de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano. Sus socios habían construido un túnel de 1,5 kilómetros que llegaba directamente hasta su celda. Después de la fuga, capturarlo sería mucho más difícil. El Chapo confiaba en un círculo muy pequeño de personas y era extremadamente cuidadoso con sus comunicaciones. Dentro de ese círculo reducido estaba la actriz mexicana Kate del Castillo, por quien el narcotraficante sentía una profunda fascinación. Según se publicó posteriormente, Guzmán le hizo llegar a Del Castillo un teléfono especial para comunicarse, supuestamente imposible de intervenir. Pero no lo era. El Chapo quería hacer una película sobre su vida y organizó una reunión con Kate del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn. Lo que ninguno de ellos sabía era que Del Castillo llevaba Pegasus en su teléfono. Gracias a esta vigilancia, las autoridades mexicanas pudieron seguir el rastro del narcotraficante y finalmente capturarlo en enero de 2016. NSO Group estaba orgulloso de esta operación y la promocionaba como ejemplo del uso legítimo de su tecnología para combatir el crimen organizado. A pesar de estos éxitos publicitarios, NSO comenzó a experimentar tensiones internas. En 2012, Niv Karmi, el cofundador experto en seguridad, decidió abandonar la empresa. Según declaraciones posteriores, Karmi había imaginado Pegasus como un instrumento de cooperación entre agencias de inteligencia aliadas, pero sus socios solo parecían interesados en los aspectos comerciales y el crecimiento explosivo de los ingresos. Y la empresa crecía vertiginosamente. Los inversores apostaban fuerte por NSO, y la plantilla se nutría cada vez más de exmiembros de la Unidad 8200. La razón era simple: existía un mercado global dispuesto a pagar millones por tener acceso total a la vida privada de sus objetivos. Después
de México, más y más estados compraron Pegasus. La compañía escaló hasta convertirse en un actor dominante del mercado global de vigilancia. Para 2019, NSO había vendido su tecnología a más de 40 países. En 2016, las primeras señales de que algo no iba bien comenzaron a aparecer. El activista por los derechos humanos, Ahmed Mansour, de Emiratos Árabes Unidos, recibió mensajes sospechosos en su teléfono y decidió dejarlo en manos de laboratorios especializados en seguridad móvil, Citizen Lab y Lookout. Cuando estos expertos analizaron su dispositivo, descubrieron la primera infección confirmada de Pegasus. Las pruebas técnicas demostraron cómo el software explotaba vulnerabilidades de iOS con un nivel de sofisticación propio de agencias de inteligencia estatales. Apple tuvo que lanzar una actualización de emergencia para parchear las vulnerabilidades detectadas, pero el daño estaba hecho. La existencia de Pegasus había quedado documentada públicamente y además estaba instalado en el teléfono de un activista por los derechos humanos, no de un criminal. Poco después del descubrimiento, Ahmed Mansour fue encarcelado por las autoridades de su país. Desde entonces permanece en paradero desconocido. A pesar de este caso alarmante, NSO negó cualquier responsabilidad y mantuvo que Pegasus solo se usaba con fines legítimos de seguridad nacional. Pero ahora el software era detectable y ampliamente conocido. Los periodistas sabían que se usaba contra activistas, y las compañías tecnológicas comenzaron a preocuparse más seriamente por la seguridad de sus plataformas. En 2019, WhatsApp decidió demandar a NSO tras detectar que la empresa aprovechaba una vulnerabilidad en su aplicación para espiar a usuarios. Esta demanda marcaría el comienzo de problemas legales que eventualmente contribuirían al colapso de NSO. A pesar de la creciente controversia, NSO Group alcanzó su momento de máximo esplendor entre 2018 y 2019. La empresa había sido valorada en más de $1.000 millones, convirtiéndose oficialmente en un unicornio tecnológico. Más de 40 estados en todo el mundo habían comprado Pegasus. Julio y Lavie creían tanto en su proyecto que decidieron recomprar parte de sus propias acciones, demostrando confianza en el futuro de la empresa. En entrevistas públicas, Julio mantenía que solo habían detectado 3 casos de abuso de la herramienta durante los 10 años de funcionamiento, y que en todos ellos habían reaccionado con contundencia, cancelando contratos y reportando los incidentes a las autoridades israelíes. Lo que Julio ignoraba era que alguien acababa de filtrar a la prensa una lista de más de 50.000 números de teléfono que habían sido objetivos de vigilancia con Pegasus en decenas de países desde 2016. En secreto, la organización Amnistía Internacional y la red de periodistas de investigación Forbidden Stories estaban trabajando en una de las investigaciones más importantes sobre vigilancia digital de la historia. El periodista francés Laurent Richard lideraba un equipo de periodistas de 17 países que buscaba responder a una pregunta crucial. ¿Todos los propietarios de esos 50.000 teléfonos eran realmente sospechosos de terrorismo o crimen organizado? La investigación, denominada Pegasus Project, descubriría algo que cambiaría para siempre la historia de NSO. Entre los 50.000 números filtrados, varios pertenecían a colaboradores y familiares del periodista Jamal Khashoggi. Este descubrimiento era profundamente perturbador porque el brutal asesinato de Khashoggi aún resonaba en la conciencia internacional. Khashoggi era un periodista saudí que vivía en Estados Unidos y colaboraba con The Washington Post. Era especialmente crítico con el régimen saudí y en particular con el heredero al trono, Mohammed bin Salman. El 2 de octubre de 2018, Khashoggi acudió junto a su prometida al consulado de Arabia Saudí en Estambul para recoger documentos necesarios para su matrimonio. Ella esperó durante horas en la puerta, pero él nunca salió. Horas antes del encuentro, 15 agentes saudíes habían aterrizado en la ciudad. Entre ellos había incluso un médico forense especializado en autopsias. La operación estaba planificada al milímetro, cámaras de seguridad desactivadas, rutas de escape preparadas y conocimiento detallado de cada movimiento de Khashoggi. Este nivel de coordinación solo podía venir por orden de alguien muy poderoso en la cúpula del poder saudí. Dentro del consulado, Khashoggi fue asfixiado y su cuerpo desmembrado. Arabia Saudí inicialmente negó el crimen. Primero utilizaron a un doble vestido con la ropa de Khashoggi para simular que había abandonado el consulado. Luego alegaron que su muerte había ocurrido accidentalmente durante una pelea. Pero cuando se filtraron grabaciones de audio del asesinato, finalmente admitieron los hechos. Las investigaciones internacionales concluyeron que el príncipe heredero Mohammed bin Salman había aprobado personalmente la operación. Bin Salman lo negó. Según la versión oficial saudí, fueron agentes incontrolados que fueron juzgados en secreto y condenados a muerte. Sin embargo, más tarde fueron indultados. A raíz del descubrimiento de los números de teléfono en la lista, los técnicos de Citizen Lab investigaron los teléfonos de la prometida de Khashoggi y de su exesposa.
descubrieron que ambos dispositivos estaban infectados con Pegasus. En una entrevista posterior, Shalev Julio declaró que lo sucedido a Khashoggi era horrible, pero que tras revisar minuciosamente toda la información disponible, estaba convencido de que NSO no tenía nada que ver con su muerte. Esta declaración, sin embargo, ignoraba el hecho fundamental. Pegasus había sido vendido a Arabia Saudí, y ese país lo había utilizado para vigilar el círculo íntimo de un periodista disidente antes de asesinarlo. Independientemente de si NSO tuvo conocimiento directo de la operación, su tecnología había sido una pieza clave en un crimen político de repercusión internacional. Pero el alcance de la vigilancia saudí iba mucho más allá. Con Pegasus en sus manos, nadie estaba realmente a salvo, ni siquiera una de las personas más ricas y poderosas del mundo, Jeff Bezos. En enero de 2019, el tabloide estadounidense National Enquirer publicó mensajes y fotografías íntimas que el fundador de Amazon había intercambiado con su amante, Lauren Sánchez, mientras aún estaba casado con Mackenzie Scott. Inicialmente, la filtración parecía solo una exclusiva sensacionalista más sobre celebridades, pero pronto se revelaría como algo mucho más siniestro. Bezos contrató investigadores privados que concluyeron que el hackeo de sus mensajes privados estaba relacionado con Arabia Saudí. La conexión no era arbitraria. The Washington Post, propiedad de Bezos, había publicado artículos extremadamente críticos con el régimen saudí, especialmente tras el asesinato de su columnista Jamal Khashoggi. Según revelaron las investigaciones, en 2018 Bezos y Mohammed bin Salman se habían conocido en un evento y intercambiado números de teléfono. Poco después, Bezos recibió un archivo de video de WhatsApp enviado por la cuenta personal de MBS sin justificación aparente. Los peritos forenses que analizaron el dispositivo de Bezos determinaron que justo después de recibir ese archivo, su teléfono comenzó a enviar datos de forma masiva, aumentando el tráfico de salida en aproximadamente un 29% por encima de lo habitual. Este comportamiento era consistente con una infección de spyware. Durante los meses siguientes comenzaron las filtraciones sobre su relación con Lauren Sánchez. En un detalle particularmente inquietante, bin Salman le envió a Bezos por WhatsApp una fotografía de una mujer parecida a Sánchez, acompañada de un mensaje sarcástico. Discutir con una mujer es como leer el acuerdo de licencia de software. Al final haces clic en acepto. Este mensaje llegó meses antes de que la relación de Bezos con Sánchez se hiciera pública, lo que reforzaba fuertemente la sospecha de que Arabia Saudí había estado espiando las comunicaciones privadas del multimillonario. En el plano personal, el escándalo provocó el fin del matrimonio de Bezos tras 25 años. Aunque el divorcio fue aparentemente amistoso, también fue el más caro de la historia. Mackenzie Scott recibió aproximadamente el 4% de las acciones de Amazon, valoradas entonces en unos 38.300 millones de dólares. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, te invito a que dejes un comentario contándonos qué te parece este caso y si conocías la historia de Pegasus. Leer vuestros comentarios nos motiva mucho a seguir investigando estos temas en profundidad, pero los escándalos de Khashoggi y Bezos eran solo la punta del iceberg. Los periodistas del Pegasus Project seguían investigando y las conclusiones eran devastadoras. Periodistas bajo vigilancia. Al menos 180 periodistas en 20 países tenían sus teléfonos infectados con Pegasus. Periodistas de Azerbaiyán, India, Hungría y Marruecos, países donde la represión a medios de comunicación independientes es común, descubrieron que sus estados tenían ahora un arma de vigilancia militar que podían usar contra ellos. Así que estos eran los delincuentes que Pegasus permitía espiar, y estos eran los tipos de países a los que los israelíes vendían su tecnología sin aparentes escrúpulos. Entre los 50.000 números filtrados, aproximadamente 15.000 eran de México. La investigación reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto había pervertido completamente el uso original de Pegasus. En lugar de usarlo para perseguir narcotraficantes, lo utilizaban para espiar a periodistas, abogados, activistas y políticos de oposición. La periodista Carmen Aristegui, que había revelado que el presidente había plagiado parte de su tesis universitaria, descubrió que en la lista aparecían los teléfonos de sus amigos cercanos, su hermana y hasta su hijo menor de edad. Tras el éxito inicial en la captura del Chapo Guzmán, el software había mejorado tanto y era tan fácil de usar que todas las agencias del gobierno mexicano querían su propio paquete de espionaje. Según un antiguo agente, la interfaz era extraordinariamente intuitiva. Toda la información del móvil objetivo venía perfectamente presentada con una pantalla principal, las aplicaciones separadas por pestañas y acceso inmediato a geolocalización, cámaras, micrófono y fotos. Todo a un simple clic.
El problema era que tanta gente tenía acceso a la herramienta que incluso agentes corruptos dieron acceso a los propios cárteles de la droga. La situación había dado un giro completo. Ahora los que eran espiados eran agentes anticorrupción y los familiares de las víctimas del narcotráfico. En España, 60 líderes independentistas catalanes habían sido espiados entre 2017 y 2020. El gobierno español negó su implicación directa, pero el caso desató un terremoto político y una investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de spyware contra ciudadanos europeos. Poco después, se descubrió que el propio presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles también habían sido infectados con Pegasus en 2021. En Francia, el número del presidente Emmanuel Macron también apareció entre los posibles objetivos. Aunque se sospechaba que estos casos estaban vinculados con Marruecos, era extremadamente difícil demostrarlo. Sin la cooperación del gobierno israelí, los medios judiciales no podían llegar hasta los responsables reales del espionaje. A pesar de todos los escándalos que iban acumulándose, el golpe definitivo para NSO vino desde Estados Unidos. En 2019, el FBI había comprado Pegasus en secreto para evaluarlo. Durante 2 años, la agencia debatió internamente si utilizarlo bajo otro nombre, Phantom, una versión adaptada para uso estadounidense. Al final, decidieron no usarlo y el sistema quedó almacenado en un edificio del FBI en Nueva Jersey. Sin embargo, en noviembre de 2021, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió a NSO Group a la lista de entidades involucradas en actividades cibernéticas maliciosas. La justificación era contundente. Existían sobradas evidencias de que gobiernos extranjeros habían utilizado Pegasus para espiar ilegalmente a funcionarios públicos, periodistas, empresarios, activistas, académicos y empleados de embajadas. Esta sanción fue la estocada final para NSO. La empresa perdió acceso a tecnología estadounidense, servidores de Amazon, web services, financiación internacional, credibilidad en el mercado global. Dentro de Israel, la reacción ante la sanción estadounidense fue de indignación. Algunos altos cargos del gobierno calificaron la medida como un ataque a la bandera blanca y azul, sugiriendo que era un golpe contra Israel mismo. Pero incluso dentro de Israel, la presión contra NSO creció. Los socios comenzaron a abandonar la empresa. En agosto de 2022, Shalev Julio presentó su dimisión como CEO. Ya ni siquiera el carismático fundador podía seguir defendiendo convincentemente a Pegasus como una herramienta diseñada exclusivamente para salvar vidas. La empresa quedó descabezada, endeudada, y su nombre se convirtió en sinónimo global de espionaje político y corrupción tecnológica. Las grandes empresas tecnológicas comenzaron a tomar acciones legales. Apple demandó a NS o por utilizar sus plataformas para infiltrar dispositivos Meta, Facebook/WhatsApp también presentó demandas. En 2025, un tribunal estadounidense falló en contra de NSO en el caso de WhatsApp y la condenó a pagar más de 167 millones de dólares en daños y perjuicios. NSO Group sigue existiendo y operando, pero ya no es la misma empresa que vendía Pegasus al mejor postor sin demasiados cuestionamientos éticos. Agotada financieramente y con su reputación por los suelos, NSO fue comprada en octubre de 2024 por un grupo de inversores estadounidenses liderados por el productor Robert Simons. Los nuevos propietarios han prometido reconvertir la empresa hacia la ciberdefensa legítima y el desarrollo de tecnologías de seguridad que respeten los derechos humanos. Sin embargo, el legado de Pegasus permanece. El espionaje digital no terminó con la caída de NSO. Otras empresas han desarrollado tecnologías similares y el mercado de vigilancia estatal continúa expandiéndose. La historia de NSO Group y Pegasus es una parábola moderna sobre tecnología, poder y responsabilidad. 3 emprendedores israelíes crearon una tecnología genuinamente revolucionaria que podía ayudar a capturar criminales peligrosos y prevenir ataques terroristas. Pero al priorizar el crecimiento empresarial sobre el control ético y al confiar ciegamente en que sus líneas rojas serían suficientes, terminaron construyendo una herramienta que fue utilizada para abusos masivos de derechos humanos. Las 3 líneas rojas que establecieron para poder dormir por la noche demostraron ser completamente insuficientes. Vender solo a gobiernos no garantiza uso ético cuando muchos gobiernos son autoritarios. No tener visibilidad sobre los objetivos les permitió ignorar convenientemente los abusos. Confiar en la aprobación del Ministerio de Defensa israelí simplemente trasladaba la responsabilidad sin resolverla. La historia de Pegasus nos recuerda que la tecnología nunca es neutral. Las herramientas poderosas requieren controles poderosos, y el autoengaño ético puede transformar a innovadores bien intencionados en cómplices de represión.
Hoy, mientras Pegasus ha caído en desgracia, el espionaje digital continúa evolucionando. La pregunta ya no es si gobiernos y organizaciones tienen la capacidad técnica de vigilarnos, sino cómo podemos como sociedad establecer límites significativos a ese poder. Y esta es solo una parte de la historia del espionaje empresarial. Si te interesó este vídeo, te recomiendo seguir el canal y ver las siguientes historias de espionaje que estamos preparando. Hasta el próximo capítulo.